Muy buenas tardes. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre el delito en Colombia. Vamos a hacer este video, es meramente experimental y con fines académicos. El objetivo es estudiar y afianzar conocimientos en la asignatura de teoría del delito. Por lo tanto, vamos a estar analizando el delito en Colombia y todas sus partes. Vamos a mirar entonces que el delito en Colombia está definido como una conducta típica, antijurídica y culpable. Aquí la vamos a dividir en unos más, que quizás ustedes están dando cuenta aquí en pantalla, que tenemos unos más. Y vamos a ver por qué lo vamos a dividir por partes, porque nos vamos a dar cuenta de que cada una de estas partes son necesarias y que no se puede hablar de delito si no encontramos cada uno de estos elementos y todos aquellos ítems que lo conforman. Entonces vamos a comenzar hablando de delito en Colombia y vamos a empezar por la conducta. El primer ítem que vamos a analizar va a ser la conducta. Se encuentra obviamente en el artículo 25 del Código Penal colombiano y vamos a decir que la conducta se puede dar de dos formas. La primera forma va a ser por acción y la segunda va a ser por omisión. Cuando nosotros hablamos de conducta por acción, o que la conducta se da por acción, vamos a estar hablando de que se desarrolla una inervación muscular. Vamos a necesitar que, valga la redundancia, el individuo actúe. Vamos a necesitar aquí entonces un cambio en el mundo físico. Cuando nosotros hablamos de acción, es muy fácil de definitivamente categorizarlo, porque nosotros estamos hablando y estamos determinando de que vamos a tener un sujeto activo, ¿cierto? Y ese sujeto activo que tenemos acá, lo único que tiene que hacer es efectuar la conducta. Y esta conducta va a traer como consecuencia un resultado. Pero la cosa va a cambiar definitivamente cuando nosotros comencemos a hablar de la otra parte, que es la omisión, porque también la conducta se puede dar de esta forma, o sea, por omisión. La omisión se puede dar de dos formas, puede ser propia o también puede ser impropia. Cuando nosotros hablamos de omisión propia, estamos hablando que definitivamente vamos a necesitar un sujeto activo cualificado, lo que quiere decir que este individuo que se encontraba acá, vamos a tener al mismo, vamos a llamarlo Juanito, que se encontraba aquí, que realizó obviamente la conducta y que obtuvo un resultado. En este caso, cuando nosotros estamos hablando de omisión propia, Juanito tiene que tener unas características especiales para poder llegar a cometer la conducta. Es decir, necesitamos que él posea todas las características expresadas dentro del tipo penal para que podamos hablar de que Juanito cometió una conducta por omisión, pero por omisión propia, porque vamos a necesitar el sujeto activo cualificado, o sea, con características especiales. Vamos entonces a mirar la siguiente parte de la omisión, porque la omisión no solamente va a ser propia, sino que también vamos a tener la omisión impropia. Y en la omisión impropia vamos a encontrar una característica especial. Y es que este mismo individuo, entonces vamos aquí a tener al mismo Juanito, que por lo visto se mete en muchos problemas, y Juanito en este caso va a necesitar, ya no como aquí, va a necesitar tener unas características especiales, sino que definitivamente, así como Juanito, puede ser Pedrito, puede ser fulanito el que va a cometer esta omisión impropia. Pero vamos a necesitar mirar algunos elementos necesarios para que se constituya la omisión impropia. Y dentro de esos elementos necesarios los vamos a encontrar aquí referenciados en la parte derecha de nuestro tablero. Vamos a decir entonces que lo primero que vamos a necesitar es un resultado, porque no podemos hablar entonces de omisión si no hay resultado. No podríamos castigarlo a título de tentativa porque definitivamente el individuo no hizo nada. Entonces necesitamos en un primer momento que se dé el resultado. Vamos a decir que Juanito acaba de ver o acaba de encontrarse envuelto en una situación la cual va a producir un resultado. Entonces tenemos ese resultado y en el resultado vamos a decir que se ha dado una modificación del mundo exterior, al igual que en la acción
que se ha dado un cambio en el mundo físico, acá cuando nosotros hablamos de resultado estamos hablando también un cambio en el mundo físico. Entonces el primer elemento en el cual, Juanito, vamos a tener que analizar en la omisión va a ser el resultado. Después vamos a tener que analizar que la persona no actúe, y aquí vamos a tener obviamente encerrado el no, porque va a ser necesaria la no acción del individuo. O sea, el individuo se encontraba ahí, pero no hizo absolutamente nada. Pero entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así? O sea, si la persona no hizo nada, entonces ¿por qué vamos a judicializarlo? Pero vamos a mirar entonces los siguientes dos elementos que van a constituir una parte esencial de la omisión impropia. El primer elemento es que la persona pudiese haber actuado, o sea, que la persona de alguna manera tuviera los mecanismos para actuar. Entonces vamos a decir que definitivamente cuando nosotros hablamos de que la persona pudiese haber actuado, aquí vamos a encontrar algunos elementos que será necesario que nosotros identifiquemos. El primero es la capacidad. Cuando nosotros hablamos de capacidad, nosotros vamos a decir que son las herramientas. La persona tuvo las herramientas en su mano para poder actuar y evitar ese resultado que encontramos acá arriba, que se ha dado de manera desafortunada. Por otra parte, vamos a encontrar la posibilidad, porque la persona pudo haber tenido las herramientas, pero se encontraba imposibilitado para actuar. Entonces aquí vamos a encontrar que la persona pueda. Entonces vamos a colocar aquí posibilidad. Y por último, vamos a necesitar el conocimiento. Vamos a decir que la persona supiese lo que tenía que haber hecho. Acá vamos a encontrar un elemento, o vamos a encontrar un ejemplo, y vamos a detallarlo un poquito con un ejemplo para que se haga un poco más fácil la explicación. Vamos a decir en un primer momento que vamos a tener aquí a un hombre que está a punto de perder la vida, ¿cierto? Y Juanito se encuentra en el lugar. Estamos a punto de tener un resultado, pero Juanito no ha actuado. Hasta ahora lleva los primeros dos elementos. Ahora vamos a ir a los siguientes. Vamos a decir, Juanito tiene las herramientas para ayudarle a esta persona que ha sido atropellada por un automóvil. ¿Tiene Juanito la posibilidad de hacerlo? Entonces, si Juanito no tiene ninguna clase de conocimiento y tampoco, ¿cómo decirlo?, tiene un curso de, qué sé yo, primeros auxilios, perdón, se me había ido la palabra. Entonces, si no tiene un curso de primeros auxilios, Juanito se encuentra imposibilitado porque él no sabe qué es lo que hay que hacer. Mínimo va Juanito, trate de ayudar al otro y peor, termina ahí matándolo. Entonces, vamos a necesitar que la persona pudiese haber actuado. Y para que pueda actuar vamos a tener la capacidad, o sea, las herramientas, vuelvo y repito. Vamos a tener acá la posibilidad, o sea, que la persona no se encontrará imposibilitada, definitivamente para actuar, que se encontrara en el lugar de los hechos y que definitivamente estuviese en sus manos el actuar. Y vamos a encontrar por último el conocimiento, que la persona supiese qué es lo que tiene que hacer para poder ayudar a esta persona en estado de necesidad. Vamos a ir entonces al último elemento, y es que la persona también tuviese posición de garante. Aquí vamos a encontrar una parte especial porque esta posición de garante van a ser principalmente de dos fuentes. Hay una fuente material y hay una fuente formal. La fuente material vamos a encontrar que es la protección de todos aquellos bienes jurídicos, todos aquellos bienes jurídicos protegidos por la ley y la Constitución. Aquí arriba vamos a encontrar entonces la ley y la Constitución. Pero cuando nosotros hablamos que también nace de una fuente formal, es cuando se debe de proteger absolutamente todos los bienes jurídicos. Estos bienes jurídicos los vamos a encontrar en el artículo 25 del Código Penal colombiano, obviamente, del Código Penal colombiano. Y vamos a decir
que dentro de estos bienes jurídicos que están protegidos por la ley y la Constitución, vamos a encontrar indudablemente la vida. Entonces aquí vamos a encontrar la vida, vamos a encontrar la integridad física, vamos a colocarlo por aquí al ladito, integridad física, y vamos a colocar libertad personal y sexual. Entonces aquí vamos a colocar una L y vamos a colocar libertad personal y libertad sexual. Estos son los elementos que son de alguna manera protegidos por la ley y la Constitución, mientras que cuando nosotros hablamos que sea posición de garante que nace de una fuente formal, estamos hablando de la protección de todos los bienes jurídicos. Ustedes se preguntarán, bueno, ya hemos hablado demasiado y ¿cómo sabemos nosotros que una persona tiene posición de garante? Porque puede ser que Juanito tuviese la posición de garante. Entonces vamos a mirar, determinar cuál es esa posición de garante. Y vamos entonces a borrar nuestro tablero para comenzar, obviamente, a desentrañar cuáles son esas características especiales para que se constituya la posición de garante. En un primer momento, cuando nosotros hablamos de posición de garante, van a encontrarse especificadas en el artículo 25 del Código Penal colombiano. Entonces vamos a encontrar que la primera va a ser la estrecha comunidad de vida. Estrecha comunidad de vida. Y ustedes se van a preguntar, ¿cómo así estrecha comunidad de vida? Pues sí, así como usted lo oye. Si usted vive en una casa con varias personas, ¿cierto? Así no sean sus familiares, sino que sean cualquier persona que vive con usted está alquilado, viven ahí, ustedes están generando una estrecha comunidad de vida. Por lo tanto, usted se encuentra en posición de garante de esa persona para brindar ayuda mutua. También vamos a encontrar el segundo, que es la comunidad de riesgo. Comunidad de riesgo. La comunidad de riesgo, o cuando nosotros hablamos de comunidad de riesgo, es cuando varias personas se ponen de acuerdo para iniciar labores de riesgo. Ejemplo, vamos a irnos a, no sé, a subir el Everest. Entonces aquí vamos a decir, vamos a subir el Everest aquí entre 5 personas. Entonces aquí encontramos 5 personas. Nosotros estamos creando una comunidad de riesgo porque sabemos que al escalar el Everest, nosotros estamos expuestos a a cualquier cantidad de cosas y de peligros. Entonces nosotros también nos encontramos en posición de garante. Vamos entonces, llevamos 2. El primero es estrecha comunidad de vida, cuando nosotros vivimos rodeados de otras personas, tenemos obviamente esa posición de garante de brindar ayuda mutua, y vamos a encontrar la comunidad de riesgo porque es que aquí ya hay un acuerdo para realizar una actividad riesgosa. Vamos a encontrar el tercero, que va a ser la injerencia. Entonces, aquí vamos a encontrar injerencia. Y cuando nosotros hablamos de injerencia, obviamente esto va a aplicar solamente para los casos, entonces aplica para los casos en los que se afecte la vida, que nosotros ahorita hablábamos, que eran los protegidos por la Constitución y la ley, que se afecte la vida, que se afecte la integridad física, que se afecte la libertad. Entonces aquí vamos a colocar la libertad tanto personal como sexual. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar estos 3 aspectos que van a ser fundamentales en la conducta. Para hacer un repaso a grandes rasgos de lo que nosotros hemos hablado, vamos a decir entonces que en definitiva el delito en Colombia, ya sabemos que es una conducta típica, antijurídica y culpable, ¿cierto? Y en este primer momento hemos analizado hasta ahora la conducta. Y hemos dicho entonces que la conducta se puede dar por acción o por omisión. Cuando nosotros hablamos de acción, entonces estamos hablando de una inervación muscular y estamos necesitando simplemente que se dé un cambio en el mundo exterior. Pero cuando nosotros hablamos de omisión, entonces aquí la cosa se comienza a complicar, porque en la omisión vamos a dividirla y vamos a decir que existe la omisión propia y la omisión impropia. Cuando hablamos de omisión propia, vamos a necesitar un sujeto activo cualificado
O sea, vamos a necesitar un Juanito con características especiales, ¿cierto? Vamos a necesitar entonces unas características especiales en Juanito. Pero cuando hablamos de omisión impropia, vamos a tener algunas características que vamos a tener que ir chuleando para decir efectivamente se dio la omisión impropia. Y dentro de esas características, nosotros definitivamente vamos a encontrar que lo primero es que se dé un resultado, que exista un resultado, ¿cierto? Vamos a decir que la persona no actúe, que entonces que se dé el resultado, que la persona no actúe, que la persona pudiese haber actuado, porque es posible que no haya actuado porque no pudo, y vamos a decir que también se encuentra en la posición de garante. Cuando hablamos de la posición de garante, vemos que se van a desprender de dos fuentes. La primera fuente va a ser la material y la segunda va a ser la formal. Cuando entonces hablamos de esa posición de garante y cómo se desprende de la fuente formal y de la fuente material, vamos a decir que definitivamente la fuente formal va a estar constituida por la Constitución y la ley, que va a proteger unos bienes jurídicos particulares, como son los que encontramos aquí: la vida, la integridad física, la libertad personal y la libertad sexual. Mientras que cuando nosotros hablamos de la parte formal, estamos hablando de que se protegen absolutamente todos los bienes jurídicos. Ustedes se preguntarán, y fue a lo que llegamos en esta última parte, a decir cómo sabemos que una persona es garante. No sabemos cómo se da eso. Entonces, la persona tiene que tener una estrecha comunidad de vida, debe haber creado alguna comunidad de riesgo, o puede ser por medio de la injerencia. La injerencia solamente se va a dar en los casos estipulados por la ley, es decir, que tenga o que guarde relación con la protección de bienes jurídicos como la vida, la integridad física, la libertad, tanto personal como sexual. Y aquí vamos a encontrar entonces todo el desarrollo de lo que es la conducta. En el siguiente video vamos a estar hablando un poquito sobre la tipicidad. Entonces, nos vemos.